estudiar la última porción del libro de Eclesiastés, y les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el capítulo 12 del libro de Eclesiastés. Vamos a estar mirando la última parte de este libro y vamos a estar leyendo la porción que se encuentra en el verso del 9 al 14. Así que les voy a pedir, si no tienen ningún impedimento, conforme lo vayan encontrando, se pongan de pie para darle lectura a esta parte de la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 12, versos del 9 al 14. Y dice así: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por el privilegio que nos das de estar reunidos, Señor, en esta tarde para adorar y bendecir tu nombre. Y en esta parte, Señor, del servicio, vamos a escudriñar tu palabra, Señor, rogándote, Señor, que seas tú el que nos hable en esta tarde, que podamos, Señor, entender el mensaje que fue escrito en este libro, Señor, para una audiencia diferente, pero que sabemos que este libro no ha pasado de moda, Señor, y hay mucho que nosotros podemos aprender y aplicar a nuestras vidas. Te agradezco, Señor, por el privilegio que me das en esta tarde de dirigirme a tu hermosa iglesia, Señor. Te ruego, Señor, que en esta tarde apartes de mi mente, Señor, y de mi persona toda palabra corrompida, Señor, que pueda corromper tu mensaje. Ayúdame, Señor, en esta tarde, y también ayuda a cada corazón en este lugar, que puedan recibir tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Con las manos, como dice Salomón aquí, estos son aguijones y clavos, y ahora me toca poner el último clavo del libro. Y para este punto, hermanos, para el punto de este libro, hemos visto, hermano, a través de cada predicación de este libro, que Salomón ha estado describiendo la vida como una gran frustración. Desde el principio hasta el fin, si nosotros podemos recordar, hermanos, Eclesiastés en realidad termina como comenzó. En el principio, hermanos, en el capítulo 1 y verso 2, Salomón comienza describiendo la vida, diciendo vanidad de vanidades, y al final, en el capítulo 12 y verso 8, Salomón termina diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad. Para Salomón, hermanos, no es que la vida sea algo malo. Para él el problema es que después de la caída es una completa frustración la vida, para cualquier lado que nosotros podamos ver. En este sentido, hermanos, podríamos decir que este libro va en contra de muchas de las cosas que nosotros apreciamos y valoramos debajo del sol. A nosotros, hermanos, nos gusta pensar que seremos felices en este mundo si tan solo obtuviéramos todo lo que nuestro corazón y nuestros ojos desean. Seríamos felices si tuviéramos
todos los bienes materiales que pudiéramos acumular en esta vida. Cuando en realidad, hermano, Salomón nos dice en Eclesiastés 5:10 que el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Muchas veces, hermanos, también nos gusta pensar que debemos buscar sabiduría pensando que la sabiduría nos traerá entendimiento para obtener la felicidad. Y aunque la sabiduría, hermanos, es muy buena y necesaria, y la debemos buscar, hermanos, para aprender a vivir en esta vida, la realidad también es que Salomón describe la sabiduría como algo que nos traerá dolor. Cuando en Eclesiastés 1:8 dijo estas palabras: porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Este libro, hermanos, nos ha dicho una y otra vez con claridad que esta vida es frustrante. Y por donde quiera que nosotros podamos ver, en este pasaje vamos a ver este último consejo que Salomón le da al pueblo de la manera en que cómo debemos de vivir debajo del sol. Mientras reconocemos, hermanos, que la frustración que enfrentaremos en este mundo caído nunca la vamos a poder entender. Ahora, me gustaría que volvamos a la porción de la Escritura con la cual iniciamos la lectura. Y vamos a estar observando primeramente los versos del 9 al 11. En esta parte, cuando Salomón dice estas palabras: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Miren, hermanos, lo que hizo Salomón al escribir este libro y el libro de Proverbios fue compartir la sabiduría que Dios le dio. Ahora, no solamente Salomón se fió de ese don de sabiduría que el Señor le dio, sino que él fue diligente, dice en estas palabras, para actuar. Él estudió la vida, hermanos, reflexionando y escudriñando todo lo que existía de la palabra de Dios en ese tiempo, para ver la vida debajo del sol a la luz de la palabra de Dios, y así compartirlo en estos libros con el pueblo. Y aunque él procuró, hermanos, hacerlo de la manera más agradable, con palabras que fueran atrayentes al que leyera este libro, no lo hizo con el propósito de entretener al lector, sino que lo hizo con el único propósito de hablar la verdad. Y si notamos, hermanos, lo primero que podemos ver en este pasaje es la manera en la que muy probablemente estos últimos versículos, hermanos, hayan sido escritos por otra persona que estaba interesada en que comprendamos nosotros el contenido de este libro. Y la razón por la que comienza diciendo: el predicador fue sabio y enseñó sabiduría al pueblo, es porque quiere que nosotros podamos describir a Salomón como la persona más capacitada del mundo para hablar de los temas que se describen en este libro. El editor de estas palabras, hermanos, no quiere que nosotros nos acerquemos al libro de Eclesiastés pensando que son un montón de palabras dichas por una persona que estaba molesta con la vida. Este editor lo que quiere que nosotros veamos es que estas palabras, que las veamos como algo que fue dicho por el hombre más sabio del mundo. En este pasaje que acabamos de observar, se describe a Salomón como uno de los hombres más sabios que llegó a existir, de una manera muy similar a que Dios mismo lo describió en lugares como en Primera de Reyes, capítulo 3 y verso 12, cuando Dios mismo le dijo estas palabras a Salomón: he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Es decir, la razón por la que aquí hay tanto énfasis en la sabiduría de Salomón es porque para este punto el autor quiere que nosotros sepamos que las cosas que están en este libro, si bien, hermanos, es cierto
que es Salomón el que las ha dicho, también es cierto que son cosas que Dios quería que nosotros supiéramos acerca de la realidad del mundo donde vivimos. Es verdad, hermanos, que aquí es Salomón hablando con la sabiduría que el Señor le había dado, pero también, hermanos, tenemos que ver el libro como una verdad que es Dios hablando a través de la mente y de los labios de Salomón. Por eso, hermanos, cada vez que nosotros nos acerquemos a leer este libro, debemos de tener en cuenta y tener el cuidado de que estas no son meras opiniones de Salomón. O pensar, hermanos, que las frustraciones que Salomón enfrentó son distintas a las frustraciones que nosotros enfrentaremos en este mundo. El texto, hermanos, aquí es muy claro. En el caso de este libro, no es algo que fue escrito nada más ahí al aventón. Se nos dice que Salomón lo hizo con mucha sabiduría. Él se tomó el tiempo de tomar y observar cada palabra que él decía, de tal manera, hermanos, que fueran palabras atrayentes, que fueran palabras elocuentes, que fueran palabras entendibles a quien las escuchara y que fueran atractivas para la persona que leyera este libro. Sin embargo, hermanos, aunque el texto nos dice que Salomón se esforzó lo que más pudo para que las palabras que él escribió en estos libros fueran lo más hermoso posible, la razón por la que en el verso 11 se nos advierte acerca de la manera en que las palabras de un sabio lastiman, cuando dice: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Cuando Salomón está hablando estas palabras, hermanos, posiblemente la mayoría de nosotros no entendemos el lenguaje que él está utilizando, pero comienza utilizando un lenguaje que era muy común en esos tiempos, porque estaba utilizando el lenguaje que se utilizaba en aquel tiempo para arar la tierra. Entonces era muy común en aquel tiempo, aquella yunta de bueyes que manejaba el granjero, utilizaban una lanza puntiaguda, donde cuando iban dirigiendo la yunta, si la yunta se quería desviar por un lado, con ese aguijón le picaban al animal para que volviera a tomar su camino. Pero esta lanza, hermanos, o este aguijón, cuando se utilizaba, era simple y sencillamente para que el animal le doliera, no para lastimarlo, no para matarlo, sino simple y sencillamente para que le causara un dolor suficiente como para que se enderezara y siguiera en el camino que debía de seguir. Por otra parte, hermanos, cuando dice que también las palabras de los sabios, hermanos, aparte de ser aguijones, dice que son como clavos hincados. Tal vez esa palabra no se utiliza en algunos de nuestros países, pero quiere decir como clavos bien clavados. Entonces, cuando se refiere a esto, al final dice Salomón, pues no son necesariamente las palabras ni de los sabios ni de los maestros, porque estas palabras son dadas por un pastor. Cuando Salomón dice estas palabras, el pueblo podía entender claramente a qué pastor se refería, porque si usted mira en su escritura, esta palabra pastor ahí se encuentra con una letra mayúscula. Entonces no era un pastor cualquiera, sino era el pastor de pastores. Y es por eso, hermanos, que aunque las palabras de Salomón en este libro son muy atractivas, son muy bonitas, también es cierto, hermanos, que estas palabras nos dicen verdades que duelen y que lastiman. En este texto, hermanos, la palabra no nos dice que los sabios van por la vida buscando ofender a la gente. Y debemos de entender esto un poco más claro, porque miren, hay una línea muy delgada entre la manera en la que un sabio ofende cuando dice la verdad bíblica y la manera en que un necio ofende en nombre de la verdad. Una cosa es que tú ofendas a alguien por predicar la verdad como Dios nos lo ha mandado. Y una muy distinta es que utilices esa verdad para atacar la debilidad de algún hermano o de alguien muy cercano como un familiar. Miren, yo creo que cada uno de nosotros hemos estado en esa situación donde queremos decirle algo a una persona, tal vez a un hermano, o muchas veces tal vez a nuestra esposa o a nuestros hijos.
No sé si ustedes han estado en esa situación, pero aún para predicar el Evangelio, hermanos, nos cuesta trabajo encontrar las palabras adecuadas para decirle algo a alguien. Pero pues tenemos que hacerlo de la misma manera que nos dice aquí la Escritura, como los sabios. Así como el sabio Salomón. Y tal vez alguno dirá, bueno, pero pues está hablando de Salomón, el hombre más sabio del mundo. Pero bueno, hermanos, esta es la misma sabiduría que nosotros necesitamos y debemos utilizar cuando nos refiramos a alguien, ya sea para corregirlo o para darle un consejo. Y esta sabiduría, hermanos, según Santiago, está disponible también para nosotros. Cuando en Santiago 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Entonces podemos saber, hermanos, que tenemos, por ejemplo, no solamente de Salomón, porque nos dice que él procuró, y también dice que él escudriñó, él buscó la manera de hacerlo. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos aún, yo creo que un poco más ventaja de que Salomón, porque Salomón tenía solo una parte del Antiguo Testamento, ahora tenemos toda la Biblia entera. Nosotros tenemos un lugar a donde buscar esas palabras sabias que nosotros hemos de hablar, ya sea para corregir en amor a un hermano, para comunicar el Evangelio de Cristo o para acercarnos aún a nuestra propia familia, hermanos. Porque miren, está hablando acerca de que los sabios usan ese aguijón, pero como les explicaba yo, el aguijón, hermanos, era un aguijón que si bien estaba puntiagudo, solamente le causaba un cierto dolor al animal. No usaba una lanza como la de un soldado, que un soldado usa una lanza para matar a alguien. Pero muchas veces, hermanos, si nosotros tenemos necedad en nuestro corazón y no podemos refrenar un poquito, tal vez la ira o el enojo, nuestras palabras no van a ser como las de un sabio usando un aguijón. Van a ser una lanza que si no mata a una persona, la va a dejar marcada para siempre. Entonces nosotros, si la Biblia, miren hermanos, cuando habla Salomón en la Escritura acerca de un sabio y acerca de un necio, ese es el equivalente al que es salvo y al que es impío. Entonces, si tú estás aquí y has sido salvo por Cristo, tú eres un sabio que debes de comunicar y debes de corregir en muchas ocasiones a tu hermano, pero también Dios nos ha dado algo más cercano aún que un hermano, y es una familia. Y muchas veces, hermanos, podemos cometer el error de usar palabras, hermanos, hirientes, no como un aguijón, porque nosotros sabemos, hermanos, con qué palabras herir a nuestros seres más cercanos, ya sea nuestra esposa o nuestros hijos, y eso, hermanos, es una manera necia de actuar, porque Salomón, hermanos, con su sabiduría, él tomó las mejores palabras, dice que él buscó lo mejor de palabras que tenía, y eso es algo que nosotros debemos de tener, y según Santiago, debemos de pedir de esa sabiduría, pero esa sabiduría la tenemos que buscar en la palabra del Señor. Es algo que nosotros debemos de tener todos los días en mente, porque ¿cómo podría pasar un día sin que nosotros no tengamos contacto con la palabra del Señor? Si eso debería de ser como el aire que respiramos. Yo creo que algunos de ustedes, si no son mexicanos, en México de todas maneras tenemos un dicho, y a lo mejor es muy similar en sus países. Utilizamos un dicho que dice: zapatero a tus zapatos, y el cristiano pues a su Biblia. Entonces es de ahí de donde nosotros vamos a obtener esa sabiduría. Si nosotros nos enfocamos todos los días de nuestra vida, hermanos, vamos a tener palabras para hablar, así como lo hizo Salomón. No tenemos el don de la sabiduría, pero podemos obtener la sabiduría que ese pastor da a través de su palabra. Por eso, hermanos, debemos entender
esto para no usar en lugar de un aguijón una lanza y lastimar a nuestros seres más cercanos y más queridos, que lamentablemente a veces es a las personas que más lastimamos. Tal vez no lo hacemos con un hermano y ojalá no lo hagamos, pero aquí, hermanos, debemos también de corregirnos entre nosotros. Y miren, si hablamos del sabio y del necio, el necio, hermanos, va a utilizar la verdad para atacar, pero el sabio la va a utilizar para edificar. Es algo muy similar a lo que el apóstol Pablo dice en lugares como en Efesios 4:29, cuando dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Por eso, hermanos, si tú estás aquí y tú quieres crecer en sabiduría, debes recordar que la meta de la sabiduría, hermano, nunca va a ser que tú vayas por la vida atacando y ofendiendo a las personas con tus palabras. La meta de la sabiduría es que tú vayas por la vida pensando y analizando cada palabra que comunicas, cada palabra que ha de salir de tus labios. Si algún día alguien se ofende por tus palabras, lo que debes de hacer es asegurarte que si se ofendió por las palabras, sea por la palabra de Dios, y que no vaya a ser con tus propias palabras. Ahora, debemos recordar esto: si tú eres uno de esos sabios, tarde o temprano vas a ofender a una persona cuando la corrijas. Y al mismo tiempo, también debemos de reconocer que si tú quieres crecer en sabiduría, tendrás que aprender a escuchar el consejo de tus hermanos, aun cuando este consejo te pueda lastimar. En la palabra de Dios, hermanos, nos queda claro que el mismo Jesús fue un sabio que lastimó como un aguijón con sus palabras. En el caso de Salomón, en el verso 11, nos habla de la importancia de escuchar la palabra de un pastor, aun cuando estas palabras se sientan como un aguijón. Y la razón por la que en el Nuevo Testamento, en lugares como en Hechos 26:14, cuando Jesús vino ante Pablo diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? En esa ocasión, cuando Pablo tuvo este encuentro con el Señor Jesús, según la historia del libro de los Hechos, dice que él se dirigía a perseguir a la iglesia. Pero el Señor tenía otros planes para él. Él pensaba que estaba siguiendo de una manera correcta al Señor, pero el Señor tuvo que venir con un aguijón tan fuerte que ese aguijón no solamente lo lastimó, dice que lo tiró, cayó al suelo, quedó ciego, pero cuando sintió el aguijón pudo reconocerlo y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y lo pudo reconocer como Señor por primera vez. Fue por eso que el Señor le dijo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, de por sí el aguijón lastimaba al animal para que se enderezara. Pero hay animales tan necios, hermanos, que cuando se les pica, tiran una patada para atrás y se lastiman peor que lo que el granjero le quiere lastimar. Por eso es que el Señor le dijo: eres, en pocas palabras le dijo, pero es como un buey. El Señor lo tenía para una cosa y él estaba haciendo otra cosa distinta. Entonces le tuvo que dar con el aguijón. Y podemos ver, hermanos, en Cristo al verdadero pastor que habla con sabiduría y tiene palabras que son como aguijones. Por eso, si Jesús fue ese verdadero pastor de pastores y tuvo que ofender y lastimar a Pablo antes de salvarlo, lo menos, hermanos, que podemos esperar es que cuando se nos hable con mucha fidelidad en el nombre del Señor Jesús, en más de una ocasión vamos a sentirnos ofendidos por la verdad. Lo más seguro es que tarde o temprano alguien te corregirá y alguien te ofenderá por la palabra de Dios. Y eso ocurre muchas veces, hermanos. Aún predicando de aquí arriba, no es que el pastor conoce tu vida, aunque a veces así se siente. Ha de pensar uno: bueno, ¿quién le contó al pastor mi vida? No, hermanos, simple y sencillamente son esos aguijones que la palabra del Señor viene y te da para que corrijas tu camino y endereces tu camino. Ahora, no hay que ser necio como los bueyes y patear para atrás. Hay que enderezar ese camino y seguir hacia adelante. Entonces, cuando esos aguijones o esos clavos vengan a nuestra vida, debemos de tener mucho cuidado,
Y debemos de tener en mente, hermanos, también lo que dice Santiago, en lugares como en Santiago 1:19, cuando dijo estas palabras: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Recuerda esto: la sabiduría no es solamente que tú tengas el valor para decirle sus verdades a todas las personas que te rodean. No. La sabiduría también es que tú tengas la madurez de meditar y recibir con humildad las correcciones de las personas a las cuales Dios les ha dado sabiduría. Salomón, hermanos, es bastante claro. La mayor utilidad de la sabiduría es que nos enseñará a andar en los caminos correctos, nos va a enderezar al camino. En este mundo, sin embargo, también Salomón es bastante claro, al mismo tiempo que reconoce que la sabiduría nos enseña a andar por caminos correctos. Salomón, hermanos, reconoce las limitaciones de la sabiduría, cuando en los siguientes versos, en los versos 12 y 13, dice de esta manera: hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y la razón por la que Salomón, hermanos, dice que no hay necesidad de hacer muchos libros, o la razón por la que dice que el mucho estudio es fatiga de la carne, no es porque esté diciendo que los libros o el estudio sean algo malo. La razón por la que dice estas palabras es porque quiere recordarnos que ni los libros ni el estudio podrán darnos todas las respuestas que necesitamos en esta vida. Sin importar cuánta inteligencia tengas, qué tan preparado estés, hay una realidad en esta vida, hermanos. Siempre habrá más cosas que no vamos a entender y que desconocemos que las que podemos conocer. El punto, hermanos, en este texto para Salomón no es desanimarnos acerca del estudio. Todas estas cosas, hermanos, el estudio y el saber, son necesarias en la vida. Sin embargo, hermanos, la razón por la que Salomón nos habla acerca de este temor, cuando dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, es porque el mayor acto de sabiduría no es cuando nosotros dedicamos nuestra vida a entender la vida, sino cuando nosotros dedicamos nuestra vida a conocer al Señor, que nos ha dado la vida. Miren, hermanos, cuando el Señor dice, cuando el Señor en su palabra dice así: teme a Dios, hermanos, ese temer a Dios es el equivalente a poner nuestra fe en Cristo en el Nuevo Testamento. Y por esto, algo que debemos aclarar es que cuando Salomón habla acerca del temor de Dios, no está diciendo que nosotros debamos de tenerle miedo a Dios. No, cuando él está hablando acerca del temor de Dios, más que describiendo un miedo que deberíamos nosotros de tenerle al Señor, se está haciendo referencia al llamado que tenemos de confiar en el Señor. Esta misma frase, hermanos, es la que utiliza la palabra del Señor hablando acerca de Abraham en Génesis capítulo 22, cuando Dios manda a Abraham a sacrificar a su propio hijo. Se nos dice que cuando Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo, en lugares como en Génesis 22:12, antes de que le quitara la vida, Dios le dijo estas palabras: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. En el caso de Abraham, hermanos, el temor a Dios se vio reflejado en la confianza que tenía en el Señor. Y de esa misma manera, hermanos, el punto de Salomón para con nosotros es recordarnos la manera en la que el primer paso para vivir la vida con sabiduría siempre inicia, no solamente analizando esta vida, sino asegurándonos de tener un conocimiento correcto y verdadero de Dios. Básicamente lo que está diciendo es lo mismo que ya he dicho antes, cuando en Eclesiastés 12:1 dijo: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud,
antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. En este caso, hermanos, acordarnos del Creador y tener temor de Dios es exactamente lo mismo. Por eso, hermano y amigo, si tú estás aquí y no has conocido al Señor Jesús, algo que debes recordar es que mientras estés en este mundo, la vida siempre te va a traer frustración. Siempre será más lo que no entiendes que lo que puedas entender. Y siempre la mayor necesidad, tanto para el no creyente y para el creyente, será conocer al Salvador. Ese Salvador que puede darte la verdadera vida. La razón por la que el Señor mismo, en Mateo 11:28, haciendo referencia a la salvación, nos hace una invitación a venir y buscar descanso en Él cuando dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es porque Jesús mismo reconoce que en este mundo enfrentaremos aflicción, desánimo, quebranto, y reconoce el cansancio que hay mientras vivimos en este mundo que no vamos a entender. El cansancio que hay mientras estamos en este mundo caído, hermanos, nos trae tribulación y no lo vamos a entender. Y asimismo también se identifica a sí mismo el Señor Jesús como el único con la capacidad de traerle descanso a nuestras almas atribuladas. Por eso, antes de cualquier otra cosa, si tú estás aquí hoy y no has creído en el Señor Jesús, algo que debes de recordar, por lo menos en esta tarde, no es que tú escuches este sermón para hacerte más sabio. La meta, hermanos, es que tú creas en el Señor Jesús para crecer en sabiduría necesaria mientras vives en este mundo caído. Por otro lado, si tú estás aquí y ya has creído en el Señor Jesús, el mandamiento es el mismo. El llamado principal para tu vida sigue siendo el mismo. Sigues estando llamado a crecer en la fe y en el Señor Jesús. La razón por la cual Salomón dice estas palabras, teme a Dios y guarda sus mandamientos, es porque parte de crecer en el temor del Señor y parte de crecer en confianza para con Dios siempre será crecer en obediencia a Dios. Esto es algo similar a lo que el Señor Jesús dijo en lugares como en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, y voy a leer unas palabras que el Señor Jesús dijo en esa parte donde es la promesa del Espíritu Santo. En el verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Por eso en esto debemos de ser claros, hermanos. La obediencia, en este sentido, hermanos, no le agrega nada a tu salvación. Tampoco te ayuda a conservar esa salvación que se te ha dado por la fe solo. La obediencia es lo que te ayuda a crecer en la salvación que has recibido gratuitamente. En este libro, hermanos, Salomón es claro, mientras vivamos por la vida, es cierto que hay miles de cosas que nunca vamos a lograr entender. Sin embargo, la meta no es que entendamos la vida primero y entonces después obedezcamos a Dios. Aun cuando la vida no sea algo claro para ti, vivir por fe no es vivir pensando que Dios hará todas las cosas que yo quiero. Vivir por fe es confiando en los mandamientos que Dios nos ha dado, aun cuando no entendemos nada. Por esto, hermano y amigo, ya sea que estás aquí y has conocido a Cristo, el llamado a vivir en un temor, confiando y obedeciendo al Señor,
O si estás aquí y tú no has creído en Cristo, el llamado a vivir es más bien a vivir para poner tu confianza y recibir la salvación que el Señor ofrece. Sin embargo, la razón por la que termina con una advertencia cuando dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda obra, con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es porque ya sea que has creído en el Señor Jesús o no hayas creído, la realidad es que todos nosotros un día vamos a estar delante de Él. Recuerda, hermanos, la vida debajo del sol termina en una tumba, y por encima del sol termina delante de su trono el día del juicio. Y miren, hermanos, yo creo que aún leer esta parte de la Escritura 3 era un peso, porque el libro termina con juicio. Dice: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Da hasta pena leer este versículo, hermanos, sabiendo que el Señor conoce aún nuestros pensamientos que tenemos estando sentados aún dentro de la iglesia. Él conoce todas las cosas. Pero, gracias a la misericordia de Dios, hermanos, todos esos pecados que hemos cometido no quedaron impunes. Fueron pagados en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Y gracias al Señor, y a pesar de todas las cosas que aún conociendo de Cristo, ya sea que no obedezcamos y aún dejamos de hacer las cosas que debemos de hacer, y que ese día todas nuestras obras van a ser expuestas, a pesar de todo eso, el sabio que ha puesto su fe en el Señor tiene un abogado delante del Padre, y puede estar seguro que todos sus pecados han sido pagados. Porque miren, como decía anteriormente, la vida debajo del sol termina en una tumba. ¿Y qué es lo que el mundo dice acerca de una persona que muere recientemente? Yo creo que cada uno de nosotros conoce personas impías que han muerto. Siempre dicen los familiares y amigos que ya lo tiene el Señor en su gloria, que ha ganado un ángel más. Pero la verdad, hermanos, que este libro da miedo, porque dice que termina el juicio. Un día vamos a estar delante del Señor. No es verdad que llegaron y el Señor se los llevó. Si no han puesto su confianza y fe en el Señor Jesús, lo que les espera es algo horrible. Es un juicio. Pero para los que han sido sabios y puesto su confianza en el Señor Jesús, nos espera algo diferente, hermanos. Nuestros pecados han sido pagados. Ahora, un día estaremos delante del que juzga y juzgará todas nuestras obras. Como dice el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 9, verso 27, cuando dice estas palabras: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Sabiendo estas palabras, vive, hermano, y procura disfrutar, y al mismo tiempo recuerda que un día usted y yo, delante de ese trono, vamos a estar. Bendito Señor, te damos muchas gracias en esta tarde, porque nos has ayudado, Señor, a estudiar y a observar cada parte de este libro tan hermoso, que en este día llega a su conclusión, con algo fuerte para nosotros y con una carga pesada, Señor, para cada uno de nosotros a cumplir, como el ser verdaderamente sabios y pensar cada palabra que sale de nuestra boca antes de hablar. Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque aunque este libro termine en juicio, los que hemos confiado y puesto nuestra confianza en el sacrificio de Jesús, vamos a llegar delante de ese trono, donde has de juzgar a todos, sabiendo que toda nuestra culpa fue descargada sobre la segunda persona de la Trinidad, sobre tu Hijo. Y que ese pecado no lo pasaste por alto, Señor, sino que costó un precio muy alto, la sangre de tu Hijo Jesucristo. Pero al poner nosotros nuestra fe en Él,
hemos alcanzado esa salvación tan grande que Él compró a precio de sangre, y eso no lo podemos pagar. Pero esto trae una consecuencia en la vida del sabio que puso su fe en ti, y es que amamos y guardamos tus mandamientos, Señor. Esa es la señal de los que son tus hijos. Señor, te rogamos que en esta tarde lo apresures, Señor, aquel que en su corazón no te conoce, a que pueda poner su confianza en ese sacrificio que tú hiciste, para que el día del juicio no enfrente una horrible muerte, sino que pueda pasar, Señor, al paraíso. Te damos muchas gracias, Señor, en esta noche, en esta tarde que terminamos este libro, que ha sido una gran bendición para tu iglesia, Señor. Que podamos seguir recordando, Señor, todas estos aguijones, Señor, que nos han lastimado para enderezar nuestro camino y nuestra vida, y que podamos, Señor, seguir escuchando tu palabra, Señor, y poniéndola por obra. Ayúdanos, Señor, a guardarla en nuestros corazones para ponerla por obra. Señor, te damos gracias en esta tarde, rogándote, Señor, que podamos, Señor, llevar en nuestra mente tu mensaje, Señor, en esta noche. Que lo podamos seguir pensando en esta semana y aplicarlo en nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.